Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar del diseño de componentes en React. Vamos a presentarte como primer ejemplo modelar los pedidos de una heladería que periódicamente van llegando y se van despachando. Te contamos cómo es la arquitectura general de la aplicación. Tenemos nuestra vista modelada como una función dentro de React. Esta se llama pedido component, y para obtener la lista de pedidos pendientes lo delega en un archivo con una función que obtiene los pedidos pendientes. En lugar de pedírselo a un backend, lo que nosotros estamos haciendo es simulando, mediante una lista de objetos de dominio que modelan el pedido, el hecho de que el pedido esté despachado o bien pendiente. Entonces lo que vamos haciendo es, cada vez que le pedimos los pedidos pendientes, vamos cambiando los estados de los pedidos al azar y estamos devolviendo una nueva lista de esa manera. Estoy en Visual Studio Code. Aquí arriba podemos ver el componente de React. Por el momento tengo hardcodeada la lista de pedidos pendientes como una lista vacía. Lo que quiero hacer es llamar a esta función, la que me devuelve la lista de pedidos pendientes. Es una función asincrónica porque está simulando pegarle a un backend. Lo que estamos haciendo en realidad es tener esta lista de pedidos, como podrán ver, y lo que hacemos con esa lista de pedidos es inicialmente hacer una simulación, tirar un dado del 1 al 10. Si el número que sale es mayor a 5, consideramos que el pedido está entregado, y si no, el pedido estará pendiente. Entonces, cada vez que invoquemos a la función getPedidosPendientes, hay una alta probabilidad de que nos esté devolviendo nuevos pedidos pendientes una y otra vez. Entonces lo que queremos hacer es eso. Por supuesto, lo que tendríamos que hacer ahora es lo siguiente, Vamos a ubicar a los pedidos pendientes y al set pedidos pendientes como parte de nuestro estado del componente, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesito hacer? Bueno, inicialmente está vacío. ¿Cuándo llamo yo a esta función? Y bueno, debería esperar un cierto tiempo, Es decir, me gustaría que cada n segundos se dispare esta función. Esto lo podemos hacer simplemente mediante un setTimeout, ¿sí? Es decir, dentro de esta función que vamos a invocar cada 3 segundos, 5 segundos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es conseguir la lista de nuevos pedidos pendientes. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que llamar a esta función, a getPedidosPendientes, Entonces, dado que es una función asincrónica, también tiene que ser asincrónica esta lambda sobre la cual vamos a estar llamando para obtener esa lista de pedidos pendientes. Una vez que obtenemos esos valores que hacemos, le vamos a pedir al estado que se actualice. Vamos a ver cómo influye eso en nuestra aplicación. Estoy poniendo aquí un console info para ver cuántas veces se está disparando la búsqueda. Bueno, fíjense que está un poquito descontrolada, Estamos viendo cómo se dispara múltiples veces la búsqueda, y esto ocurre porque necesitamos utilizar alguna otra herramienta para que nos ayude a hacer un cambio de estado mediante un setTimeout dentro del render de la vista, porque está pasando eso. Dentro del render de la vista estamos pidiéndole que a los 5 segundos se actualice el estado, lo cual vuelve a causar un render de la vista. Entonces esto, puede hacer que se esté descontrolando, se estén encadenando timeouts sucesivos en cada uno de los renders, y por supuesto, si nosotros tuviéramos un backend de verdad, estaríamos sufriendo esas consecuencias de que el backend se transformara en un cuello de botella, pegándole múltiples veces a, por ejemplo, una base de datos. Entonces, vamos a ver de qué manera, qué herramienta podemos utilizar para que este setTimeout no se nos descontrole tanto. Entonces, vamos a definir en nuestro componente principal que la lista de pedidos pendientes forma parte de nuestro estado. Pero además tenemos que separar el render de la vista y
el hecho de cada n segundos disparar una búsqueda para actualizar la nueva lista de pedidos pendientes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante un nuevo hook que se llama useEffect. Y lo que nos permite es separar el momento del render de la vista de una función en la cual vamos a producir efectos colaterales dentro de esa vista. Por ejemplo, produciendo un cambio de estado de los nuevos pedidos pendientes. Eso nos permite separar en diferentes momentos, hay un ciclo de vida de nuestro componente en el cual primero se ejecuta el render y luego se ejecuta el hook useEffect. Dentro de Visual Studio Code voy a envolver la función de timeout, la invocación de la función de timeout, dentro de esta nueva definición de mi hook useEffect, ¿sí? Que necesita una lambda en la cual lo que se va a hacer es disparar una función que produce el efecto colateral deseado. Ahora sí podemos levantar nuestra aplicación y ver cómo responde. Disparemos entonces la aplicación y veamos cuántas veces se hace la búsqueda. Fíjense que acá aparece una sola vez, una segunda vez, una tercera vez, etc. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar setTimeout invocamos a la función setInterval? SetInterval funciona de manera similar a setTimeout, solo que define una lambda que se evalúa cada 5 segundos en este caso, ¿no? Cada X tiempo se ejecuta la lambda que está aquí. Bueno, eso por supuesto que produce un loop peligroso, ¿no? Porque lo que está pasando es que dentro de nuestro useEffect estamos mandando a ejecutar cada 5 segundos la búsqueda de los nuevos pedidos pendientes. Eso genera un nuevo estado. Cuando se dispara el nuevo estado, ¿qué pasa? Se genera un render de la vista. El render de la vista tiene asociado este efecto, con lo cual se vuelve a crear un nuevo intervalo. Se suma al intervalo que ya existía. Entonces vamos a tener diferentes corrimientos en los que vamos a estar disparando la búsqueda de nuevos pedidos pendientes cada 5 segundos en intervalos que puedan diferir quizá de, no sé, 100 milisegundos, ¿no? 200 milisegundos. Con lo cual vamos a empezar a tener loops de llamadas a nuestro backend casi infinitos, ¿no? Podemos tratar de levantar la aplicación para que veas qué es lo que empieza a ocurrir aquí. Entonces tenemos acá la aplicación. Voy a poner aquí las herramientas de desarrollo para que veas que acá empiezan a tener 2 pedidos hacia el backend. De repente aparecieron 7 porque al principio no son tantos, ¿no? El tema es que cada 5 segundos se genera un nuevo estado y eso genera nuevos intervalos, ¿no? Entonces fíjate cómo empieza a crecer casi exponencialmente. Y en algún momento lo único que va a estar haciendo la aplicación es generar nuevos intervalos para pedirle al backend la nueva lista de pedidos pendientes, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a detener aquí el server para que no moleste. Incluso voy a detener esto para que no me moleste demasiado la performance de mi máquina mientras estoy grabando este video. Y una cosa importante es entender que setInterval me permite devolver el identificador, ¿no? de mi timer, de mi intervalo, con el cual yo después lo puedo cancelar, ¿no? O sea, yo podría tratar de hacer esto, de clear interval de timer ID. El problema es que estoy en la misma función, con lo cual estoy generando la necesidad de pedir un nuevo pedido pendiente de acá a 5 segundos y al toque lo cancelo, ¿no? Con lo cual eso no va a terminar funcionando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es el ciclo de vida de los hooks de useEffect y el render más adelante. Y una cosa que tenemos que entender es que lo primero que va a hacer es dispararse la
generación de este estado como una lista vacía para los pedidos pendientes. Luego se va a evaluar la función render propiamente dicha. Luego lo que queremos hacer es ejecutar esta función que va a permitir crear un intervalo de acá a 5 segundos para obtener la lista de los nuevos pedidos pendientes. Pero ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, lo que nos faltaría es que una vez que se cree ese intervalo y una vez que hayamos obtenido la lista de pedidos pendientes, necesitamos hacer un cleanup. Es decir, necesitamos limpiar el intervalo, destruirlo de manera de que no vaya generando nuevos intervalos. Es decir, que no se vayan acumulando. Eso es lo que quería decir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para que se pueda disparar esta búsqueda y luego se cancele? Bueno, useEffect lo que tiene es algo bastante polémico, pero la lambda que nosotros creamos tiene que devolver la función de cleanup si es que la tiene, ¿no? Es decir, si no devuelve nada, bueno, la función de cleanup será simplemente una función vacía, no se va a ejecutar nada. Ahora, si devuelve una lambda, realmente lo que queremos hacer aquí es devolver la lambda que llame a esta función clearInterval, que lo que va a terminar haciendo es eliminar el intervalo una vez que se haya disparado la búsqueda. Vamos a ver aquí, incluso vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un console info diciendo que vamos a eliminar timer ID. Entonces ahora sí vamos a levantar la aplicación. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo termina funcionando nuestra aplicación. ¿Sí? Fíjense que se disparó la búsqueda. Se ve un poco feo ahora. Ahí. Se dispara la búsqueda y luego de haberse ejecutado la búsqueda se elimina el timer que se crea, ¿no? Entonces aquí tenemos una sola búsqueda hacia nuestro backend y la eliminación automática del intervalo para que no se vayan acumulando una y otra vez. useEffect entonces es un hook que permite pasar como parámetro una lambda, que es la función que va a producir un efecto colateral, y adicionalmente, si necesitamos hacer algún tipo de limpieza, le vamos a devolver como resultado una lambda que es la función de cleanup correspondiente. Repasemos cómo es el ciclo de vida de un componente React con hooks. Inicialmente nuestro componente se crea, se monta y lo que tenemos que hacer es buscar todas las definiciones de estado mediante el hook useState y utilizar el valor que nosotros le pasamos como el valor inicial que se tiene que guardar dentro del estado de nuestro componente. Luego se va a disparar el render de la vista, lo cual va a generar un HTML que va a ser el que el navegador va a mostrar como parte de su DOM. Luego se va a ejecutar nuestro hook de useEffect. Eso va a disparar posiblemente un cambio de estado, lo cual vuelve a hacer el render de nuestra vista, vuelve a actualizar el DOM, ¿no?, de los elementos que en este caso ahora se modificaron. Y súper importante es entender que la función de cleanup se ejecuta para poder liberar recursos o en este caso eliminar el intervalo que nos está sobrando. Eso también se va a producir cuando estemos desmontando nuestro componente, ¿no?, o cuando nuestro componente haya llegado al fin de su ciclo de vida. Como punto bonus nos piden que cada vez que actualicemos la lista de pedidos informemos la cantidad de pedidos que fueron despachados y la cantidad de pedidos nuevos que se agregaron a la lista. Bien, vamos a definir entonces una función que lo que nos va a servir es para diferenciar cuántos pedidos nuevos se generaron y cuántos se despacharon. Esa función la vamos a llamar aquí mostrar pedidos actualizados y va a tener en principio los pedidos originales y luego los nuevos pedidos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí?
tenemos que determinar cuáles son los pedidos verdaderamente nuevos, ¿no? O sea, los pedidos, vamos a renombrar esto a pedidos actuales. ¿Sí? Es decir, la cantidad de pedidos nuevos son aquellos que están dentro de la lista de pedidos actuales y que no estaban en los pedidos originales. Es decir, vamos a necesitar hacer la diferencia entre pedidos actuales y los pedidos originales. Si queremos estar seguros, vamos a pasarle a esta función differenceBy de Lodash la forma por la cual nosotros vamos a evaluar cada uno de los pedidos, ¿no? O sea, podríamos tener dentro de los objetos pedidos diferentes objetos, ¿no? Podrían ser referencias distintas a pedidos, pero que tengan internamente el mismo ID, ¿no? En este caso no va a pasar eso porque recordemos que el service tiene una lista de pedidos y está todo el tiempo interactuando con esos mismos pedidos, ¿no? Entonces son los mismos pedidos en memoria, pero si yo estuviera haciendo un backend y me trajera un JSON construyendo un objeto pedido cada vez, o fuera un JSON distinto, la forma de evaluar sería por ID de pedido, ¿sí? De la misma manera, tenemos que sacar cuáles son los pedidos que fueron despachados, ¿sí? ¿Cómo voy a saber los pedidos despachados? Bueno, justamente es al revés, ¿no? Es la diferencia entre aquellos pedidos que estaban originalmente y que no están ahora, ¿no? En los pedidos actuales. ¿Cómo lo voy a comparar? Bueno, también por ID, ¿sí? De hecho, una cosa que puedo hacer aquí es extraer esta función, la que permite recuperar el ID de un pedido, y definirla acá como una función auxiliar, ¿no? Entonces la definimos una sola vez e invocamos a la función que calcula la diferencia entre un conjunto y otro, ¿sí? ¿Esto nos da la cantidad de pedidos nuevos y despachados? No, nos da una lista de pedidos a la cual después le vamos a pedir la longitud. Ahora sí, ya tenemos en pedidos nuevos y en pedidos despachados la cantidad de pedidos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente decir pedidos nuevos y vamos a interpolarle los pedidos nuevos, y pedidos despachados lo propio. Lo último que nos faltaría es poder mostrar esto en un toast, ¿sí? Toast es el equivalente a un message box, ¿no? o un cuadrito de texto que se muestra al usuario y que no debería requerir, no ser un pop-up, ¿no? Y no cambiarle el flujo de pantallas, ¿no? Forzar al usuario a que tenga que dar un clic, ¿no? Como pasa en el alert, ¿no? En el alert es algo muy violento el hecho de que se interrumpe el flujo del thread de UI hasta que el usuario no presione el botón aceptar. No queremos eso, entonces sí queremos poder mostrar la información, ¿no? Con un cuadro emergente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, descomentar el componente de toast, y acá necesitamos agregar una referencia a toast. Existe un hook que para eso es muy conveniente, que se llama useRef, ¿sí? UseRef es el equivalente a yo puedo poner dentro de una cajita un valor, ¿sí? Y ese valor puede mutar, o bien puedo poner en la cajita un elemento de un DOM, ¿sí? useRef me permite pasar un valor inicial, que en este caso va a ser nulo porque no me interesa poner ningún valor en especial, ¿sí? Pero lo que yo sí quiero hacer aquí es la referencia toast, dado que estamos usando useRef, va a tener un valor actual, ¿sí? Es decir, dado que es un valor mutable, lo que va a hacer React es cada valor nuevo va a actualizar la referencia current de toast, ¿sí? Eso me da el toast actual. ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Bueno,
mostrar el toast mediante el mensaje show. ¿Qué parámetros le puedo pasar? Bueno, es un JSON en el cual, por ejemplo, yo le puedo pasar la severidad, que puede ser error, warning o información. El detalle, que como acá coincide, ¿no? Recordemos que hacer esto y hacer esto es exactamente lo mismo, es un shortcut. Y por último vamos a decir que no lo pueda cerrar el usuario. ¿Sí? Perfecto, acá definimos nuestra función que muestra los pedidos actualizados. ¿Qué es lo que nos falta? Por supuesto, necesitamos acá poder mostrar la lista de pedidos actualizados, con lo cual, ¿qué le vamos a pasar? Los pedidos originales que están dentro del state, pedidos pendientes, y por otra parte los nuevos pedidos pendientes que los tenemos dentro de esta referencia, ¿no? Entonces tengo que levantar la aplicación, npm start, y vayamos viendo a ver cómo funciona. Inicialmente no tenemos ningún pedido y vamos a ver ahora, luego de 5 segundos, tenemos, bueno, apenas un pedido nuevo y 0 despachados. Y después de otros 5 segundos tendremos a su vez una nueva lista de pedidos donde, bueno, justo se despachó el único pedido que había y aparecieron 2 nuevos. Repasemos entonces. El hook useRef permite poner dentro de una caja valores mutables o elementos de nuestro DOM para luego referenciarlo. Vemos en el caso del toast, lo que estamos haciendo es definir un valor inicial que es nulo y luego lo estamos usando mediante la referencia current y luego el mensaje que nosotros queramos invocar. Un detalle de color es que el mismo efecto que estamos haciendo con useRef podemos obtenerlo si definimos a toast como un objeto que tiene una referencia current en null. De esa misma manera se va a disparar el pedido, como vemos aquí, ya que toast se asocia a esta referencia dentro de este componente y se inicializa correctamente. No obstante, hay una ventaja de trabajar con el hook useRef y es que la referencia se inicializa por primera vez y luego se reutiliza de manera de no generar nuevos valores para el toast cada vez que se ejecuta la función render de nuestro componente. Pasemos a continuación a ver el segundo ejemplo, que consiste en una aplicación que permite visualizar y hacer búsquedas sobre nuestros mails. En el componente principal de búsqueda de mails vamos a tener dentro del estado el texto a buscar en este input y por supuesto la lista de mails resultante de esa búsqueda. A mi izquierda tengo Visual Studio Code, a la derecha el navegador, así que manos a la obra, vamos a construir una función que nos va a permitir producir el efecto colateral que estamos necesitando. En este caso, lo que queremos hacer es definir una función fetchMails que lo que va a hacer es producir el efecto colateral de encontrar la nueva lista de mails. Existe un objeto MailService que entiende el mensaje getMails. ¿Sí? De hecho, necesita un texto de búsqueda, así que aprovechamos que el estado guarda justamente ese texto de búsqueda y disparamos esa búsqueda que devuelve una promise, así que debemos hacer o bien un await dentro de una función async o, como ustedes ya saben, un promise se encierra dentro de la respuesta es un denable, así que se procesaría después. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el resultado? Lo vamos a guardar dentro de la referencia newMails para luego lo que tenemos que hacer es hacer setMails de esos nuevos mails, ¿no? Eso disparará el cambio de estado correspondiente y de esa manera tenemos aquí esta función fetchMails que ya podemos usar dentro de nuestro hook useEffect, ¿sí? Por el momento useEffect lo conocíamos únicamente con
la función que causa el efecto, ¿no? Es decir, ese callback es una lambda que lo que hace es producir el efecto colateral y adicionalmente devolver otra lambda que es la función de cleanup. Pero hay otra cosa importante acá, que es las dependencias que tiene ese efecto con nuestro estado. ¿Qué significa las dependencias? Bueno, ¿en qué momento debería dispararse este useEffect? Y en particular, nosotros queremos disparar la búsqueda de los mails no en cualquier momento, sino cuando se modifique el texto de búsqueda. Es decir, lo que nosotros queremos decir aquí es, cada vez que se dispare un cambio en el texto de búsqueda, deberíamos invocar a la función fetchMails. Y esto es lo que vamos a estar haciendo aquí. Ignoremos el mensaje, es un problema del linter de React Hooks, que la verdad que no me interesa solucionar. Pero fíjense aquí que automáticamente al agregar este useEffect que dispare la búsqueda, estamos viendo la lista de mails. Bien, fíjense que si activo las herramientas de desarrollo y hago una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, voy escribiendo Todd, ¿sí? No solamente funciona bien la búsqueda, sino que una cosa importante es que por cada carácter que yo escribí se disparó la búsqueda hacia el service de todos mis mails. Esto está perfecto, ¿sí? Podríamos mejorarlo, podríamos tratar de hacer una búsqueda únicamente si tenemos 2, 3 n letras. Pero una cosa muy importante es la definición de nuestro useEffect, que está bien definido, ¿sí? ¿Por qué? Solamente se activa este useEffect cuando yo hago un cambio en el texto de búsqueda, ¿sí? Si yo no lo hubiera definido bien, ¿no? Si yo hubiera, por ejemplo, escrito que se actualizara cuando hace el cambio de los mails, estaría en un problema, ¿sí? Fíjense acá que se está disparando n veces la búsqueda de mails. ¿Por qué? Porque el useEffect está basado en mi lista de mails. Cuando se invoca el cambio, porque estamos definiendo, por ejemplo, setMails originalmente en una lista vacía, se dispara la búsqueda de fetchMails. Esto hace que esta función produzca un efecto sobre los mails y trate de hacer el cambio de estado sobre mails. Una vez que se disparó el render, se ejecuta el efecto, ¿no? El useEffect, que dice, bueno, cualquier cambio sobre el estado de mails debe disparar fetchMails. Ah, perfecto. Entonces entro en la función, le vuelvo a pedir al mail service que me dé los mails y hago un cambio de estado sobre los mails, lo cual vuelve a disparar un render y luego vuelve a disparar el useEffect, que dice cualquier cambio en la lista de mails debe llamar a esta función que entra en loop infinito. Ahora sí podemos ver algunas cuestiones. ¿Cuál es la queja del linter? En este caso está hablando de que useEffect tiene una dependencia contra la función fetchMails, ¿sí? Entonces, una técnica que se suele utilizar para que no moleste el linter es incluir la definición de la función dentro de nuestro hook useEffect. Eso, fíjense que elimina ese warning que originalmente tenía. Y la aplicación sigue funcionando perfectamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo remuevo la dependencia texto de búsqueda? ¿Cómo es que se termina comportando? Bueno, en principio no me está hablando de ninguna dependencia. Vamos a ver qué pasa cuando yo hago una búsqueda, ¿sí? Fíjense que si yo hago ahora la búsqueda de stan, ¿sí? O todos, eso no hace ningún cambio de la lista de mails a buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dependencia está vacía, entonces el useEffect no se ejecuta nunca. Y entonces, cosa importante es, el useEffect tiene que tener las dependencias correctas para que, uno, se dispare y dos, para que no entre en loop infinito. Repasemos lo que acabamos de aprender. Mediante el useEffect nosotros estamos disparando un cambio de estado de nuestro componente cada vez que el usuario presione alguna tecla en el texto de búsqueda.
Es decir, lo que tenemos que hacer es marcar una dependencia entre el texto de búsqueda y la función que produce el efecto colateral, que en este caso es el que hace el setMails. Entonces vemos aquí que una forma de resolverlo es construir una función que queda embebida dentro de la lambda de useEffect. Luego la invocamos, esto es muy importante, no olvidarse. Y por último marcamos la dependencia contra el estado texto de búsqueda. Una cosa muy importante también es tener en cuenta que las dependencias marcan cuándo se va a activar el useEffect, es decir, cuándo vamos a estar llamando a la función que definimos dentro del useEffect. ¿Qué cuidado tenemos que tener a la hora de definir la función que vamos a pasar del useEffect? Bueno, si la función que produce el efecto colateral cambia un determinado estado, ese estado no puede estar dentro de las dependencias, porque vamos a entrar en un loop infinito. En el caso, por ejemplo, en que si nosotros estamos haciendo setMails dentro de la función que produce el efecto colateral, no puede estar en la lista de mails como dependencia. Por otra parte, muchas veces nos va a pasar, ¿sí?, de definir la función y de estar devolviendo la función que produce el efecto colateral. Esto es justamente lo que no tenemos que hacer, porque lo que a lo sumo podemos devolver dentro del useEffect es una función de cleanup. Con lo cual esa función se va a ejecutar solamente la próxima vez que se cambie el estado, y eso va a ser muy difícil que ocurra porque nunca se va a estar llamando a setMails. Entonces, bueno, no tenemos que confundir la definición de la llamada a la función que produce el cambio de estado o el efecto colateral con la función que produce el cleanup. Y es posible que el useEffect resulte una función difícil de aprender o difícil de entender cuál es el objetivo que está cumpliendo. Y esto es porque tiene baja cohesión. Es decir, anteriormente, cuando nosotros trabajamos en la versión de React con clases, teníamos dos métodos asociados al ciclo de vida del componente. Uno, componentDidMount, era donde nosotros escribíamos la función donde se producía el efecto colateral. Esto, por supuesto, está resuelto dentro del useEffect en esta línea, ¿no? Es la llamada a la función que produce el efecto. Mientras que lo que antes se resolvía en otro método, que era el componentDidMount, ahora se está forzando dentro del useEffect a devolver como la función de cleanup. Y esta es la parte sin duda media oscura del useEffect, que lo resolvieron por el momento de esta manera. Hablaremos ahora del pasaje de información entre componentes padre e hijo. En nuestro caso tenemos el componente principal, que es el que está mostrando la lista de mails, llamado MailReader. MailReader tiene como estado, hemos visto, la lista de mails. Sin embargo, los hijos, MailsSummary, el que muestra los batches con la lista de mails recientes y la de los que todavía no hemos leído, sin embargo tiene a los mails como props, es decir, nosotros les vamos a estar pasando desde el componente padre hacia el hijo la lista de mails como props. ¿Eso qué significa? Bueno, que en el caso en el que dentro de MailReader hagamos un setMails, eso va a disparar la modificación del componente principal, pero además eso va a trasladarse también a los hijos, en el caso del MailSummary y el MailGrid, que es el que está mostrando la lista de los mails con la información particular. Esto es algo también importante para entender dentro de lo que es la programación reactiva, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles, pero respecto a que React va a notar que un cambio en el estado del mail del componente principal, aun cuando acá estamos hablando de props, va a disparar cambios también en los componentes hijos, ¿sí? Aquí fíjense cómo estamos pasando a los mails como props. Pasamos en limpio lo que dijimos recién en la PPT. Tengo el componente principal, MailReader, que tiene dentro de su estado la lista de mails. A su vez, tanto MailSummary como MailGrid, que son componentes hijos, están recibiendo como props esa lista de mails.
fíjense aquí en Mail Summary que la función de rendering está recibiendo como props la lista de mail, y también lo mismo pasa en este componente Mails Grid, que es esta parte, ¿no? Es este que estamos viendo aquí, ¿no? Mientras que Mail Summary se encarga de esta otra partecita. Entonces, si yo vengo aquí y hago algún tipo de búsqueda, por ejemplo, Bulma, ¿sí? O así, Bu, fíjense cómo también se actualizó. Por un lado, la lista de mails que aparecen dentro de la grilla, y por otra parte, fíjense que también dentro de nuestro summary quedan en cero estos totales, ¿no? Yo pongo con B y fíjense cómo se recalculan esos totales. Vamos a ver a continuación cómo podemos hacer un rendering condicional de una columna de nuestro componente. Por ejemplo, para indicar que un mail es reciente. Fíjate acá que tengo esta columna comentada que tiene una función reciente template que no está definida por el momento. Lo vamos a definir aquí, const reciente template. Ignoremos por ahora la parte derecha del navegador donde se rompió todo, por supuesto. Y lo que vamos a hacer aquí es esta función que se pone aquí dentro del body de la columna va a recibir un mail. Y lo que va a terminar devolviendo es JSX, es decir, lo que se va a terminar transformando en HTML. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer un rendering condicional. ¿Qué significa que el rendering es condicional? Bueno, que en el caso en el que el mail sea reciente, por ejemplo, esto está determinado aquí por el objeto de dominio mail. Podemos hacer una búsqueda de nuestro objeto y fíjense aquí que el mail es reciente si es de la última semana. Entonces, perfecto. Cosa importante es que el componente de React no toma definiciones de negocio, lo delega en el objeto de dominio o el modelo de la vista. Y en el caso en el que sea reciente, lo que va a terminar haciendo es, bueno, poner un span con un title, bueno, reciente. ¿Sí? Este span lo vamos a ver un poquito mejor. Es en el caso en que sea reciente. En el caso en que no es reciente, lo único que vamos a hacer es dejar, bueno, dejar un fragment vacío, ¿sí? ¿Qué hace este span con title reciente? Al que le vamos a poner algunas clases propias de Prime React, ¿sí? pbatch, pbatch info y icon batch. Le vamos a poner en particular un calendario para indicar que es un mail reciente y lo vamos a encerrar al tag i dentro del span, ¿sí? Entonces, ¿a qué hablamos? ¿Por qué hablamos aquí de rendering condicional? Porque, bueno, justamente en el caso en el que se cumpla una determinada condición, se mostrará HTML o el JSX, y en el caso en que no se cumpla, no estaremos mostrando nada. Por supuesto, todavía no se ve porque tenía comentada esta línea. Si yo descomento esta línea, fíjense cómo ahora todos estos mails no son recientes. Vamos a sacar todo el filtrado, pero estos últimos 3 mails sí son recientes, ¿no? Y acá estamos viendo que estos son los mails recientes. Y yo me posiciono acá, me dice este es reciente, ¿sí? En particular, fíjense que se ve un poquito feo. Esto es simplemente porque me olvidé cuál era la clase, mailbatch. Perfecto, vamos a agregarle esa clase aquí, vamos a agregar una clase más. Y ahora fíjense cómo se ordena perfectamente el icono, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos resolver este componente
con un rendering condicional. Lo mismo podemos hacer para saber si el mail fue leído. Y nos queda la frutilla del postre, que va a ser poder tener un botón para marcar un mail como leído. Acabo de hacer algunos ajustes en la aplicación. Uno de ellos es le agreguemos la fecha aquí, delegando en un método del objeto de dominio mail. Una vez más, donde aparece la oportunidad, aprovechamos para que nuestro mail no sea simplemente un JSON, que sea un objeto de dominio. En particular porque además, si nosotros tratamos de usar un objeto, como por ejemplo un date, se me rompe la aplicación, ¿no? El error que vas a encontrar acá es que la columna, el child de la tabla, no soporta objetos date. O sea, tendríamos que trabajar con tipos primitivos, y fecha corta justamente lo que hace, vamos a mostrártelo acá, fecha corta lo que hace es formatear la fecha en el formato que en este caso elegí yo, que es el de día, mes y año. Entonces, una buena oportunidad siempre es la de hacer aparecer objetos con comportamiento y evitar que esto quede metido únicamente dentro de tu componente de React. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría acá? Bueno, querríamos agregar un botón. Sería fantástico poder tener aquí un botón para marcar como leído nuestro mail. Entonces vamos a hacer eso. Const marcar como leído. ¿Sí? Vamos a estar recibiendo un mail como siempre, como el resto de las columnas, y lo que vamos a devolver es un botón. Es decir, en este caso tenemos que ver si el mail fue leído o no. Entonces, si el mail fue leído, en ese caso no tiene mucho sentido que hagamos nada. Y en el caso en el que el mail no haya sido leído, agregaremos un botón. Botón de tipo botón, que va a tener un icono con un check. Le vamos a agregar el class name. Por supuesto, no podemos usar la palabra reservada class porque es propio de React. Y aquí vamos a usar el button secondary, nada de naranja, nada de verdecito, ¿sí? Y un title que nos indique que ese botón nos va a permitir marcar como leído un mail. Bueno, vamos a ver qué hacemos en el onClick. Por ahora nada, y vamos a cerrar el botón de esta manera, ¿sí? Muy bien, tenemos que importar la clase button de Prime React. Ya lo tenemos, y lo último que tenemos que hacer es descomentar la columna, ¿no? Y acá aparece, fíjense, el check, muy bonito. Vamos a agrandar un poquito esto acá, ahí va. Fíjense que ahí nos aparece, ¿no? Marcar como leído, marcar como leído, marcar como leído, en todos los casos en los que el mail no fue leído. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que cuando haga clic se marque como leído? Porque esto va a disparar un cambio de estado, ¿no? Es decir, si yo le digo en el onClick, vamos a poner esto aquí, bueno, no sería lo mejor acá, pero ahí. Si yo dentro del onClick lo que hago es definir una función que lo que haga sea mail.leer o algo similar, ahí, bien, vamos a buscar nuestro objeto mail. Acá tenemos todos métodos de get, etcétera, es reciente, contiene. Ahí tenemos el método que produce el efecto colateral, ¿no? Leer. Buenísimo. Yo puedo decir mail.leer. Ahí vuelve a la vida mi parte derecha. Ya tengo un comportamiento para el onClick. Vamos a hacer clic acá, ¿sí? Opa, ¿no? ¿Qué pasó acá? También acabo de tratar de leer este mail y sin embargo no pasó nada, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa cuando yo hago una búsqueda y disparo el cambio de estado. Ven que aquí apareció, ¿no? O sea, yo hago clic acá y si yo en el componente padre disparo
un cambio de estado mediante setMails, fíjense que sí leyó el mail y sí se actualizó. Solamente es que desde el componente hijo no podemos hacer mail.leer porque eso no va a disparar un cambio de estado en el componente padre, por lo tanto no se va a volver a renderizar el componente en el que estoy, ¿no? Entonces yo tengo que buscar otra estrategia para que desde el componente hijo le avise al padre, ok, este mail se leyó. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, dentro del componente padre, aquí en MailReader, vamos a estar construyendo la función que va a producir el cambio de estado de mi vista. ¿Sí? Porque ¿quién es el que dispara el cambio de estado de la vista? El componente padre. Entonces vamos a definir la función que produce el cambio de estado dentro de MailReader. Del lado izquierdo ahora tengo el componente padre, MailReader. Del lado derecho el componente hijo, MailsRead. Vamos a definir la función leerMail. La vamos a construir asincrónica únicamente por la convención de que vamos a estar simulando que le pegamos a un backend, ¿no? En el caso en el que vos no necesariamente le estés pegando a un backend, la función no necesitaría ser asincrónica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Claramente vamos a delegar al objeto de dominio que ese mail se marque como leído, de lo que estábamos haciendo anteriormente dentro del componente hijo, ¿no? En el leído. Y no, perdón, marcar como leído acá. ¿Sí? O sea, esto que está acá ya no lo vamos a hacer, vamos a tener que cambiar este comportamiento, ¿no? Vamos a tener que llamar a esta función leerMail, que va a recibir el mail, lo va a marcar como leído. Luego, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tendría que hacer el aviso correspondiente a nuestro backend, con lo cual, bueno, debería delegar al mail service algún método similar a este, ¿no? Actualizar mail. Y por último, lo que tiene que hacer para que el estado se modifique y eso dispare el render nuevamente de la vista, por supuesto, es un setMails. Ahora, yo no quiero pasar la lista de mails actual, sino que lo que voy a hacer es pasar una copia de la lista de mails actual. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero pasar una nueva colección reutilizando los mismos objetos que yo ya tengo, ¿sí? Pero generando una nueva colección. Eso va a disparar un cambio de estado y va a producir el render del componente padre, MailReader, y del componente MailsRead, que es el hijo. O sea, el MailSummary también, pero a mí me interesa en particular MailsRead. Ok, entonces acá tenemos definida esta función leerMail. ¿Qué es lo que nos faltaría hacer aquí? Bueno, vamos a pasarle esta función a MailsRead. Entonces le vamos a decir al leer el mail y le pasamos la definición de la función leerMail, ¿no? Así como pasamos una lista de mails, también le podemos pasar una función, ¿no? No estamos invocando a leerMail, estamos pasando una función como parámetro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recibir muy amablemente al leer el mail, fíjense, dentro de las props, y esa función ya la podemos aprovechar en el momento en el que nosotros hagamos clic sobre el botón. Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es, dentro de nuestro evento onClick del botón, vamos a tratar de disparar la lectura del mail, pero hacia el componente padre, o sea, esta función que acabamos de definir. Entonces tengo la función al leer mail que recibo de mi componente padre, y tengo aquí el objeto mail que corresponde a cada una de las filas, ¿no?, en las cuales hay un mail que no fue leído. Lo único que tengo que hacer es pegar todo. Al leer mail se va a invocar cuando apretemos el botón, pasándole el objeto mail. Entonces, fíjense que recibimos la función en el componente hijo que sabe cómo actualizar el componente padre. Y eso lo que permite es que cuando yo hago clic, fíjense que acabo de pedirle al componente padre
que lea el mail, que le actualice al backend, que a su vez haga un set mails de la lista nueva de mails, y eso permite actualizar el componente padre y a su vez los hijos. Y fíjense que como además tenemos un virtual DOM, solamente se actualiza la parte que le corresponde y vemos que esto funciona bastante bien en cuanto a performance. Repasemos entonces lo que acabamos de hacer. En el caso en el que el mail reader y mails read tienen que interactuar con la lista de mails, le pasamos esa misma lista. Pero a su vez también queremos pasar como prop una función que sabe cómo cambiar el estado dentro del componente padre. De esa manera, en el hijo recibimos esa función y la invocamos cuando lo necesitamos. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.